Labrí Abraham es economista, un hombre de permanente consulta de este espacio. A él saludamos. ¿Qué tal? Buen comienzo de año, Labrí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Buen comienzo de año para vos y para toda la audiencia también. Gracias por atendernos, Labrí. Bueno, 31,5. Nosotros antes de irnos ayer veíamos las consultoras que proyectaban este 2,8 de diciembre y calculaban la inflación del año pasado en ese porcentaje estimado. Lo primero es, ¿cómo crees vos, o en todo caso, con qué datos podés entender si ha llegado a este 31,5% de inflación, ¿no? Porque como dato es un dato en sí mismo, un número. El tema es cómo se llegó a esto, Laví. Bueno, hay por diferentes medios, digamos. En realidad lo que estamos viendo es que hay un aumento de precios muy diferente. Entre bienes y servicios principalmente, y entre bienes importados, por ejemplo, todo lo que es textil, que aumentó solamente 14, 15 puntos a nivel, digamos, nacional. Y por otro lado, alquileres que aumentan 50, 80, 90, según la región del país que se trate. Estoy escuchando muy fuerte mi retorno. Sí, vamos a tratar de bajarlo y además se interrumpe la señal con problemas técnicos. Venimos lamentablemente padeciendo esto de vez en cuando. La verdad que cada vez más frecuente, pero vamos a ver, tema ajeno a nosotros. A ver si ahí, a lo mejor acomodándote un poquito, te podemos escuchar mejor, Laví. A ver, ahí. No. Bueno, ayer se corta todavía. Sí, se escucha entrecortado y muy lejos, digamos, la señal. Vamos a tratar de reponerle el llamado porque es muy difícil poder escucharlo. 10 de la mañana, 10 minutos. Estábamos hablando de la inflación 2025. Efectivamente fue del 2,8 en diciembre. Bueno, sí, se puede leer de diferentes maneras, por eso queríamos hablar con nuestro economista de consulta. Atento a que en realidad este guarismo, este porcentaje, retrocede hasta el 2017 para encontrar una cifra similar, un porcentaje similar de inflación anual. 2017 era de Macri, era del 24,8% aproximadamente la inflación 2017. Hicimos ahí una pausita para volver a escucharlo. Estás en línea de vuelta, Laví. Te preguntábamos, ¿cómo crees que el gobierno ha llegado a este 31,5%? Bueno, llega con una dificultad que es sostener el tipo de cambio. Este gobierno apostó todo a sostener el dólar y lo ha logrado, pero bueno, a expensas de endeudarse básicamente y de que durante todo el año 2025, con diferentes etapas, fue consiguiendo, como siempre, el salvavidas de último momento. En algún momento fue el préstamo de la CAF, luego Fondo Monetario Internacional, luego el propio gobierno de los Estados Unidos, ahora sobre el final de año un repo, es decir, un préstamo de los bancos internacionales para otra vez poder cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, sosteniendo el dólar, el gobierno intentó bajar la inflación, pero así todo lo que vemos es que la inflación se sostiene en 2,5 y creciendo muy lentamente por 8 meses consecutivos. Desde mayo en adelante, todos los meses la inflación un poquitito está subiendo. Bueno, eso es bueno marcarlo en el sentido de, a ver, 31,5 no es el 211% del último año de Alberto y de Massa, ministro de Economía, digamos, ayer. Eso está claro, sí. Algunos, establecimos un ida y vuelta con algunos oyentes porque, digamos, la inflación no es ni de izquierda ni de derecha, es un problema que sobre todo impacta sobre la clase trabajadora y asalariada, ¿no? Pero bueno, adelante, ¿no? Porque quería marcar esto, es un 31,5 con esa aceleración de los últimos 8 meses. Sí, sin duda, y vuelve, digamos, a más o menos los niveles históricos de inflación de Argentina desde de 2005-2006 en adelante. 32% más o menos el promedio entre 2006 y 2021. Y bueno, se llega a este número que efectivamente es más bajo con un gran esfuerzo social, porque efectivamente los salarios, sobre todo el sector público, pero también el sector privado, no acompañaron a la inflación. Hay una pérdida de poder adquisitivo salarial en el sentido de que los aumentos, las paritarias no fueron a la par de esta inflación. Entonces hay un esfuerzo social que se hace, más un esfuerzo que es el retiro del Estado, en el sentido de que el Estado dejó de prestar servicios o empeoró su servicio bajándole su presupuesto a la educación, a la salud, a la cultura, deporte, espectáculos, género, digamos, un montón de programas que hace el Estado y que se está retirando y los deja, digamos, a merced
del mercado, quitando obra pública y bajando jubilaciones. Bueno, un gran esfuerzo social para volver más o menos a la misma inflación que había entre 2006 y 2020. Entiendo. Esto dicen algunos es la inflación de la paz de los cementerios, digo, en materia de que el motor de la economía está liquidado, sin nafta no arranca, ¿no? Muchos más plantean esto. Aparte, se han registrado el cierre de 18.000 pymes, hay pérdida en la industria y en la construcción en forma alarmante, no hay obra pública, digamos, por lo menos a nivel nacional. El tema es ¿qué va a pasar de aquí en más? Y en todo caso, ¿qué es lo que calentó los precios si efectivamente está planchado por caída del poder adquisitivo de muchos sectores? Bueno, lo que yo veo es que hay una diferencia entre los aumentos de servicios y los aumentos de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Vemos, por ejemplo, que todo lo que es indumentaria que está viniendo importado aumentó solamente 15% durante el último año. Y sin embargo los alquileres aumentaron 50, 60, 80, dependiendo de la región del país. La educación y ciertos servicios conexos también muy caros. Bueno, efectivamente hay una inercia inflacionaria, una continuidad de la inflación que el gobierno no puede bajar porque no hay un plan antiinflacionario. Lo que hay es sostener el valor del dólar y esperar que y no emitir, y medio una especie de fe en que esas políticas van a alcanzar para bajar la inflación. Pero no hay una política antiinflacionaria clara como puede haber sido en la época. Es decir, es como los primeros meses de una clase de economía. Vos frenás la emisión, tenés disciplina fiscal, es cierto, producís un gran ajuste, te desentendés de 60.000 agentes estatales y entonces marcás que la inflación es el gran problema que produce un aumento de la pobreza, ¿no? Pero no sé si explica todo. No explica todo. O sea, la inflación lo sigue explicando, pero hay otros mecanismos más allá de eso. Si los alquileres aumentan 60, 70% interanual, los alquileres se están presionando sobre los costos. Digamos, una verdura aumenta su alquiler, tiene que trasladarlo a los precios de las verduras. Eso genera inflación. Y vuelve a aumentar el alquiler siguiente que está basado en la inflación anterior. Ese tipo de mecanismos indexatorios están presentes en la economía. Entonces, no se terminó, no hay un plan contra esto, como puede haber, insisto, la conversión o cosas similares. Bueno, me parece que al gobierno le falta todavía una vuelta de tuerca, no alcanza con esa disciplina fiscal únicamente. Entiendo. Volvamos sobre el costo social de este 31,5, entendiendo que cada asalariado le ha entregado a esta política económica un porcentaje importante, porque por paritaria muchas veces ni siquiera se llegó a esta recuperación y en otros casos ya venía una caída, incluso antes de este gobierno, en materia de pérdida de poder adquisitivo versus la inflación, porque vuelvo sobre lo mismo, no creo que por paritaria ningún gremio haya obtenido el 211% del último año inflacionario de Alberto, ¿no? Pero bueno, viniendo a lo de ahora, a Milei, ¿cómo se calienta la economía y cómo se le mete plata a la gente en el bolsillo para que esto no deje de ser solamente un número frío sobre una mesa, ¿no? El tema de la reducción de la inflación. No tiene un plan concreto para reactivar la economía. No hay planes industriales, no hay planes de obra pública que tradicionalmente en Argentina han servido para esto. Han servido para reactivar la economía. Este famoso multiplicador keynesiano. Bueno, la obra pública funciona para esto. Te guste más, te guste menos, funciona. Esto el gobierno no lo tiene en la agenda. Los salarios no van a recuperar su poder adquisitivo. El modelo es un modelo con salarios más bajos en promedio. Salarios con menor poder adquisitivo. Los salarios del sector privado están 5, 6, 7 puntos por debajo de 2023 en promedio del poder adquisitivo. Los salarios del sector público y las jubilaciones 20-25% por debajo en su poder adquisitivo. Bueno, no van a recuperarse porque vos señalabas las paritarias, la inflación, aunque la inflación sea baja, no hay un tipo de recuperación. Estamos en un modelo con salarios más bajos y con una desocupación que se va compensando con empleo informal, empleo en aplicaciones, etcétera. Bien. Voy a dos o tres cosas. La primera, si hay reactivación, y en todo caso porque la Argentina no crece hace 11, 12 años, corregime. Compensa un año de crecimiento con un año de caída o 2 años de crecimiento con una de caída, en promedio no. En términos de sostenimiento de la actividad económica hacia arriba, hace 11, 12 años que no crece.
Exacto, pero en esto, con los vaivenes. Claro. Ni siquiera con un cero promedio. Entiendo, me entiendo. Un cero promedio con 5 para arriba, 5 para abajo. Sí. Bueno, marcando esto como dato de fondo, como telón de fondo, si hay reactivación, ¿va a ser por nicho? Esto es, digo, nos olvidamos de que va a haber puestos de trabajo en la industria a gran escala, en la construcción a gran escala, en la obra pública a gran escala. Yo creo que en este gobierno va a ser así. Lo que está buscando este gobierno es justamente ciertos sectores que traccionen la economía, pero no son sectores que generan gran cantidad de puestos de trabajo. Si es la industria petroquímica o petrolera, de exportación de gas, etcétera. Y además los commodities, a propósito de que el campo le va bien, entonces a los gobiernos o al país le va bien, genera muy poco valor agregado, por ende poca mano de obra. Bueno, hay una forma de generar valor agregado y el campo sí genera mucho valor agregado. Y hay ciertos eslabones industriales, o bastantes, atados al campo, pero no generan gran cantidad de puestos de trabajo. Gran cantidad. Entonces, son sectores que pueden traccionar el crecimiento general, pero ese crecimiento no es un crecimiento con mucho empleo. Entiendo. O no es un crecimiento que derrame hacia sectores de la sociedad, sino solo hacia algunos. Bueno, y acá hay una pregunta preocupante, ¿no? Ayer nosotros charlábamos con el representante de una consultora que decía que casi el 50% de quienes consultaron y se autodefinían como clase media no se van de veraneo, no le alcanza la plata. La pregunta es, ¿se terminó la clase media como la entendimos en la Argentina? No sé si se terminó, pero estamos en una transición en donde se está achicando ese porcentaje de la clase media. Estamos yendo hacia una estructura social más parecida al resto de América Latina, más parecida a lo que hay en Perú, Colombia, Paraguay. Digo, una tendencia hacia eso, una pequeña élite, un 10-15% que le va muy bien, que vive integrada al mundo, que viaja a Europa, y un 85-90% que ve las fotos por Instagram de los que viajan. Y con esto te despedimos. ¿Te animás a ponderar la inflación 2026? Estamos empezando el año, es muy prematuro, o en todo caso hay alguna proyección. No, para nada, prefiero no hacerlo. Ni siquiera la del mes de enero, en febrero. No, la del mes de enero y febrero similar a la que estamos viendo, en el orden de 2-3%, tampoco es que se está acelerando, pero no hay motivo para pensar que va a bajar tampoco, sino más bien que va a seguir en este sentido. Ahora, ¿qué le calienta los números a la hora de la inflación promedio mensual a Caputo y compañía? ¿Qué le termina tocando para arriba el porcentaje? ¿Qué sector? Y en este último mes ha sido la carne, muy fuerte, ciertos bienes, ahora no recuerdo exactamente, pero básicamente frutas, carne, todo en diciembre tiene que ver con eso. Y ahora en enero y febrero aumenta la educación, aumenta los rubros de turismo, gastronomía, así que eso también va a sostener, digamos, porque estacionalmente van apareciendo siempre cosas que tiran para arriba los precios, porque es la forma en la que están acostumbrados a poner precios los empresarios argentinos, porque es su comportamiento lógico, sostener su tasa de ganancia a partir de aumentar tus precios. Te dejamos un abrazo, Lavi, como siempre, gracias por tus apuntes, Un abrazo, Lucas, y buen inicio de año para vos y para toda la audiencia. Gracias, muy amable. 10 de la mañana, 22 minutos. Lavi Abraham, pedimos disculpas por algún tema técnico que no podemos resolver a la hora de podamos escuchar a alguien que nos interesa, como a todos quienes entrevistamos aquí. Va ajeno a nuestras posibilidades. Quiero cerrar esto con números, me parece importante. En Infobae, si lo quieren encontrar, hay una tablita bastante elocuente e ilustrativa de lo que nosotros veníamos marcando respecto de los últimos años en cuanto a la inflación general anual de los 3 ejercicios, ¿no? 2023, 2024 y 2025. El 2023, como decíamos nosotros, 211%. El 2024, 117%. Esto ya es mérito de Milei, ¿no? Bueno, venía asumiendo el primer gobierno con este oleaje del 211 del último año de Alberto, ¿no? Estamos en el 2025 cerrado ya con un 31,5, o sea que la reducción a nivel general ha sido muy importante. Pero les voy marcando cuáles son los rubros que más aumentos han tenido. Y se reiteran a lo largo de los 3 ejercicios de inflación anual que uno ve en esta tablita. Los alimentos y las bebidas, claramente. Las prendas de vestir, la indumentaria. El rubro vivienda también.
salud no tanto, hasta por ahí nomás. El tema transporte no ha sido tan pronunciado, pero en el rubro educación, por ejemplo, el aumento del año en 2025 ha sido del 52%, ¿no? Así que, bueno, a tener en cuenta cuáles son los principales, que recién un poco los enumeraba nuestro entrevistado. 10 de la mañana, 23 minutos, hacemos una pausa, estamos arrancando todos en la 8. Amigos, pequeña pausa y ya volvemos. La actualidad en vivo, en la radio y en YouTube. Esto es Todos en la 8.